No sé, Jessy, ¿vos tenés alguna duda? Chicos, entré sinceramente para ver si me orientaban, porque perdida mal. Mi problema es, bueno, nada, lo mismo que les pasó a ustedes, encontrarme con el campus totalmente diferente al año pasado. Por ahí en nuestro primer año, va a poner, mi primer año fue virtual, una cagada, sinceramente. Pero bueno, lo encontraba de una manera, por ahí teníamos eh, más notificaciones, los profesores como que te iban avisando, te iba saltando el mail, el mensaje, qué sé yo, y este año nada, donde no te metes y no estás bien atenta todos los días y todo el tiempo, chau, vas para atrás. Es lo que estoy viendo yo en las cursadas de este año, y más en fisiología, que es como decías vos, Gastón, con un caño desde el día uno y, y nada, amén de que estamos con las otras materias también, ¿no? Así que bueno, se complica bastante. Y yo que tengo a mis dos hijos también trabajando en la virtualidad, y es todo un tema. Los dispositivos, el internet, me mudé a un lugar en donde no tengo eh, internet, no hay internet. Estoy constantemente cargando datos en el celu, pero bueno, la vamos piloteando. Es difícil. Aparte, en cuanto, no sé, en la primera semana que otras materias era como que te dan una semana de orientación o alguna actividad quizás más de presentación. Fisiología ya te había cargado como 7 textos en la bibliografía que uno que está acostumbrado a cursar lineales como que agarrás y decís, bueno, descargo todo. Yo hice eso, pero Claro. es como que capaz alguien que está recursando y dice, bueno, me conviene este o me conviene este. Está bien, tiene algunos Zoom de teóricos, pero viste que son en el horario que se les canta a los profes, básicamente. Claro. Y No pude asistir a ninguno de esos. yo asistí a uno nomás, pero asistí tarde porque no llegaba y es como que me costaba entenderlo. Y aparte está eso de que también eso, ¿no? Que uno tiene otras materias, es como que va muy a full. Yo entendí, tardé mucho tiempo y eso que hice el año anterior virtual. Tardé mucho en entender, o sea, el campus lo entiendo. Bueno, además tomemos en cuenta que la primera semana estuvo re colapsado el campus y parte de la segunda también. Eso Y pasó, que además, tampoco funcionaba la desesperación que me agarraba. sí, es Porque como, tipo, bueno, listo, tengo 2 horas libres, tengo 2 horas de mi vida ahora ya, listo, me meto al campus, le meto la lectura, no me descargaba un texto, no, 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 fue tremendo. Es tremendo eso. era terrible. Y aparte es como, no sé, yo me ponía a ver, no entendía, porque viste que está, por un lado, el funcionamiento, entender la dinámica del campus, y por el otro lado, entender la dinámica de cada materia, que es Cada distinto. cátedra, claro, porque para colmo los profesores se manejan totalmente Se diferente manejan y distinto. sí, sí, no, no, es un tema. ¿Dónde está Las el práctico? ¿Dónde está el teórico? Encima, no sé, ponerle está las autoevaluaciones, las evaluaciones y diagnóstico, las actividades. Yo la hice una integradora. evaluación de diagnóstico para ver qué onda y se me colapsó el internet y me puso como que ya lo había intentado y no lo podía hacer de vuelta. Está bien, era un diagnóstico, no es obligatorio. Pero si me pasa eso con algo más importante, me fajan. Sí, Encima, creo que Fisio, si no me equivoco, porque estuve hablando con compañeros, en las actividades, esa actividad 1.1, 1.2 y todas esas sí, actividades, tenés que tener para promocionarla, creo que el 70% aprobada de esas actividades. Tipo, si sí. tenés menos de 4 en el 30%, en más del 30%, perdés la promoción, lo que hablaba el otro día con un compañero. Yo le preguntaba, ¿qué onda? ¿Cómo es eso? ¿Viste? Porque yo traté de leer todo lo que pude, pero hay cosas, hay detalles de los requisitos de cursada que se me van, ¿viste? A veces. Claro. Bueno, yo Y recibí un mensaje de una profesora, que ahora lo estoy buscando, que explicaba. Perdón, Jessy, yo te iba, no sé, le iba a plantear esto. Si tienen la opción de poder compartir pantalla de cómo es el manejo del campus como para que yo lo pueda ver y me pueda actualizar, porque hace 2 años ponele, que no la curso, pero rendí el final este año. eh, Porque, a ver, los profes tienen que hacer así. Siempre, desde el momento que yo la cursé, querían que vos vayas a final, fija.
Si vos promocionás, ya es como, bueno, serás uno de tantos. Uno. Después el resto no, después todo es final. Final reducido, final regular, no hay mucha diferencia tampoco. Por lo tanto, a ellos les da lo mismo. Y en la cursada de verano o invierno, también le da lo mismo si vos llegás a instancia de regular, instancia de descarga de contenido o promocionás. Porque encima sí o sí vas a tener que atravesar por un oral. Eso es lo que yo tengo entendido, que el año pasado fue así, hasta para la promoción. Que fue todo con oral. Es como que, bueno, no hay otra. No hay otra. Así que si tienen la posibilidad de poder compartir pantalla, buenísimo. Yo, mira, tengo la llamada con ustedes, la tengo en el celu y estoy con la compu acá. Por eso estoy mirando, no les puedo compartir la pantalla ahí. Pero... Yo estoy tratando de entrar, a ver qué anda. Pero... ver. talento. Pero... Ahí entré. Todavía me confundo con los nombres de los profes. Por ahí me habla alguno y digo, ¿de qué materia es este? Same. Pasa. Ahí estoy entrando al campus, ahora cuando agarre, pongo compartir pantalla. Creo que Meet es presentar, ¿no? Sí. Sí, me dijeron eso, de que tipo es como que apuestan a que vos vayas a final, tipo, como que no. Es difícil promocionar fisio, y creo que va más, no solamente por el lado de lo complejo de los contenidos, sino también por un poco la idea, como que te la ponen difícil. Ahí pongo a compartir, ¿eh? Ay, perdón. Puede ser que se me... No, que a mí me habían dicho perdónenme. que los profes como que tenían la idea de que si promocionás aprendés mucho menos, entonces como que nada, querían que vayas a final sí o sí. Quizá por eso, no sé. Un bajón igual esa idea, ¿no? Pero yo siempre prefiero más promocionar que rendir un final, porque me da más cagazo. ¿Se está compartiendo o no sé qué onda? Estamos viendo Ahí está. el Meet. Ahí está. No, porque no, ni me aparecía. A ver, si yo pongo acá, Ahora ¿se sí. ve el campus? Sí, sí. Bien. Este es el campus de Fisiología Humana. Que encima me mandaron un profe que ni es el que me escribí, ni tampoco es el que quedé, o sea, cualquier cosa hicieron. Se dividen estas pestañitas, ¿ves? O sea, por un lado tenés la información de interés general, en donde aparece, bueno, esto se va actualizando por cuando yo entré la otra vez, estas cosas nomás, que te van apareciendo como info, ¿viste? O avisos, podría decirse. Ahora voy a abrir otras pestañas aparte. Está la sala de clases teóricas, sala de trabajos prácticos, sala de evaluaciones integradoras, sala de evaluaciones diagnósticas, exámenes parciales, bueno, las comisiones, el material bibliográfico y la videoteca. La otra vez lo que yo había visto es que la profe nos había dicho que, por ejemplo, bueno, los exámenes diagnósticos no te tomaban nota, no influían en el, ¿cómo se dice? En tu nota, ¿no? Si te iba mal o bien, no influía. Después, por ejemplo, nos explicaba la profe, tipo, no sé, las actividades son obligatorias, esa que dice 1.1, 1.2, por ejemplo, en metabolismo, lo que sea, pero las autoevaluaciones no eran obligatorias, eran como para nosotros, como para ver cómo íbamos. Claro. Bueno, si quieren les leo el mensaje que me mandó Marracino Miriam, es de Fisiología. Sí. Que dice que todas las tareas presentadas por ustedes reciben comentarios que les serán útiles para seguir estudiando. Bueno, en lo último dice, recuerden que es obligatorio presentar las tareas, pero no su aprobación. O sea que parte de que vos puedas aprobar la cursada es que vos entregues todas las tareas, pero la aprobación no tiene nada que ver. Bueno, más o menos. O sea, sí tiene que ver como para que ellos vayan viendo, pero a lo que voy es que no porque vos tengas bajas notas en las tareas, Claro.
la cursada. Pues a mí el otro día me escribió un pibe razonado por eso, ¿viste? Igual él me lo decía para la promoción más que para la aprobación. No sé si hay requisitos distintos, por eso. Estoy esperando que cargue. Después, lo de las actividades, lo que tiene también es que es como, al menos me pasó a mí que yo las hacía, me aparecía mis respuestas, la calificación, pero no una autocorrección, no es que tipo, autocorrección, perdón, no una corrección que me decía tipo, fíjate en esto. Yo no sé si lo vieron, no sé en qué comisión están ustedes, yo estoy en la A. Yo le escribí a la profesora y le puse que bueno, que estaría bueno, no sé si le puse estaría bueno, pero le puse que de qué manera yo me puedo enterar de cuáles eran mis falencias en la autoevaluación. Porque nada, una herramienta más, ¿entendés? Me puso que el material estaba disponible y me puso como que bueno, pues ya estaba, que me joda. Una cosa así. Me manca un cachito que ahora vuelvo. Dale. Sí, es una cagada eso. O sea, no me dio la evaluación tampoco, ¿entendés? Porque para mí sería genial que la autoevaluación tenga o sea, que me marque lo que hice mal, en lo que le estoy errando, o lo que porque si no, ¿de qué sirven las autoevaluaciones? Mal, o sea, incluso por ejemplo en anatomía no te mandaban, no es que te decían en qué te equivocaste, pero te mandaban el trabajo resuelto. Entonces vos sabías cómo se hacía y veías, bueno, en esto me equivoqué o en esto no. Sí, básicamente no veías en lo que te habías equivocado y nada, es eso lo que te sirve, porque en realidad ese es el intercambio entre nosotros. Nos dan actividad, nosotros la resolvemos y si la hicimos mal, decime por Dios en qué me equivoqué. Porque te quedás con esa duda. Te quedás con esa duda y no sabes cómo avanzar. Yo, por ejemplo, al principio no sabía por dónde arrancar a estudiar. Por ejemplo, acá me habías preguntado cómo era el campus ahora. Esta es la pestaña de la sala de las clases teóricas, ¿no? Sí. Acá puedo entrar al teórico de cada, no sé, ponerle que entramos a la temática del metabolismo, por ejemplo. Ahí se van cargando a medida que vayamos avanzando en el tema. Y ahí suele aparecer una pestañita a veces. Tiene un video acá. Tiene un video. Y bueno, la guía que la podés descargar. Que son también preguntas. Eso sobre cada tema en particular. Depende del tema que estén viendo. Después, eso es lo de teóricos. Después la sala de trabajos prácticos. Acá es donde están las tareas. Donde están las actividades que vamos haciendo cada semana. Cuando terminan, ponen, no sé, la 1.1 y la 1.2 ya la borraron hasta la 1.3 y la 1.4. Y la van actualizando constantemente. Ahora está la 2.1, 2.2. En el cronograma está a medida de igual vamos haciendo. Incluso acá te da el acceso para ver el cronograma. Para ver en qué semana hacemos cada actividad. Después, esta es la ventanita de la sala de evaluaciones integradoras. Por ahora no hay ninguna. Cuando haya una, va a estar acá. Quiero suponer que los profes van a avisar cuando haya una. Sí, seguro que lo más probable sea al final de la unidad. O capaz, sí, cuando cierran una parte de la materia. Sí, todo esa parte del campus está hecho con el formato de las cursadas de verano. Así que están todos así. No hay otra vuelta. Yo lo que les recomiendo primero, sí o sí tengan a mano el programa. El programa es fundamental porque están todos los conceptos, están todo. Vos, por ejemplo, ¿no? Por ahí no la entendés tanto a la profe en el teórico y decís, ¿para qué lado está yendo? ¿De qué cosa va a hablar ahora? Entonces, con el programa tienen en la parte contenido, por ejemplo, si dice energética o balance energético, al lado te aparecen los punteaditos, o sea, las cosas, misiones. Entonces, cuando vos vas a agarrar el libro, buscas esa parte y te va a aparecer todo desarrollado. Después, si la profesora te pregunta algo más, donde
te parece algo extraño que no lo haya desarrollado la profesora, más todavía en los teóricos, o algo que no te haya quedado claro, algo que no te haya quedado claro, ahí sí le preguntas a la profe, mira, esta parte, esta comparación, o esto. Y en relación a la evaluación, lo que dijo Bruno una vez es que justamente están esas autoevaluaciones para que vos misma te pongas a prueba si sabes o no sabes. Qué tanto contenido sabes o no. Y si tenés dudas o querés saber cuál es la respuesta, búscalo, te va a decir. Fija, búscalo en el libro, que ahí está. Y sí, y si no llega a aparecer, ahí es como, bueno, le consultás. Que eso le ha dicho a mucha gente, literal. Pero hay veces que pasa que por ahí la información lo tenés o en la misma pregunta, o lo tenés ahí y capaz no lo leíste o no lo pudiste comprender, pero está ahí. Chicos, si tienen una duda, tírenlo, pueden, o sea, hablarlo con el micrófono o pueden escribirlo ahí en el chat. Sea, o sea, algo de la materia o algo del campus o cualquier cosa, pregunten. Sí, si no, hablo yo. Bueno, una de las consultas me habían dicho, ¿no?, que el tema del balance energético es fundamental, ¿no? Agarrar el programa, obviamente, y verificar y buscar los nutrientes. ¿Qué son los nutrientes? Y a partir de ahí desglosar todo. Tenemos como fuente de energía tres tipos de fuentes, digo. Carbohidratos, grasas o lípidos, ¿sí? Y proteínas. Una persona, fisiología humana sobre todo, se basa en una persona sedentaria, una persona que no hace, digamos, mucha actividad física, por lo tanto es como a modo reposo, que es lo que pasa en el cuerpo humano. Cuando se busca ya ejemplos de ejercicio o algo así, ya ahí empezamos a relacionarlos con otras cosas. Pero hablando de una persona sedentaria, ¿sí? Nosotros a lo largo del día lo que consumimos es carbohidratos, proteínas y grasas, ¿sí? Que las fuentes pueden venir de todos los alimentos que lo vemos en el día a día, que puede ser frutas, verduras, incluso los tubérculos, las proteínas, que pueden ser tanto chía, o sea, proteína vegetal, como proteína también animal. Pero los procesos, obviamente, si nosotros queremos saber qué sucede dentro de cada alimento, es como, bueno, ahí ya hablamos de otra cosa, pero lo que sucede en el cuerpo humano, si una persona está en reposo, lo que va a utilizar como fuente de energía primero, o lo que va a prevalecer, ¿sí? Son los carbohidratos, los hidratos de carbono. Eso lo va a utilizar para la formación de la glucólisis, ¿sí? Que es como el medio más rápido como para poder cargar energía y utilizarla para las actividades. Obviamente las actividades normales, ¿no? Las actividades normales del día, mover algo, levantar algo, ir al baño, no sé, lo que sea. Cuando se tiende a utilizar o a cargar un poco más de carbohidratos o un poco más llegar a tope con la fuente de energía, ahí ya vas a hacer una reserva de las grasas, ¿sí? Se van a formar los triglicéridos. Está todo explicado en el libro, en el material lo tienen todo. En el libro de López Chicharro está todo, está muy detallado y te dice paso a paso literal lo que pasa. ¿Sí? No, ahora no voy a ponerme, digamos, a hablar porque si no llegamos más.
pero así, una vez que llega a un tope, ¿sí? Con la fuente de energía, esa cantidad de energía se va a tener que reservar en algún lado. Por lo tanto, se va a reservar tanto en los músculos como en el hígado. Una de las preguntas de los parciales es que los profesores te dicen ¿dónde se almacena más las fuentes energéticas o el glucógeno, por ejemplo? ¿No? Bueno, los músculos y en el hígado. Primero en los músculos porque tenemos casi en todos lados, ¿sí? En todos lados, en todo el cuerpo. Y segundo en el hígado. Bien, una vez que nosotros tengamos ese tope o alcancemos ese límite, ya pasa a ser grasa, ¿sí? Grasa que puede ser por una parte buena y una parte mala. Con el lado de la buena, ¿sí? Se lo utiliza obviamente para otro tipo de fuente de energía que después se puede descargar o utilizarlas para realizar un tipo de esfuerzos o máximos duraderos con mucho tiempo. Y por el otro lado están las grasas malas, ¿no? Que se depositan en los depósitos de los triglicéridos, ¿sí? En los adipocitos, que son los famosos rollitos, las famosas, incluso hasta celulitis, de todo. Bien, y con las proteínas, ¿sí? Ustedes lo tienen que entender que puede utilizarse tanto como fuente de energía, aunque es muy raro, pero en su mayoría cumple como función de construcción, ¿sí? Construcción, que puede ser tanto para la formación de los huesos, ¿sí? Con la hormona de crecimiento, los tejidos, el crecimiento de la masa muscular, todo, básicamente todo es como fundamental. La proteína es como un poco más prioritaria, la proteína, cuidarla un poco más, la proteína, que los hidratos de carbono. Por lo mismo, por su cantidad de funciones. ¿Cómo podríamos utilizar la proteína como fuente de energía? Y por lo menos si nosotros hacemos un esfuerzo súper extremo, muchas veces Tartucci suele decir, ¿no? Si vos te caminás el desierto, por ejemplo, ahí vas a utilizar las proteínas. Y tiene razón. ¿Por qué? Porque con los hidratos de carbono, como son fuente de energía rápida, se van a acabar rápido. Las grasas pasan a ser tu fuente de energía principal, pero en algún momento se va a acabar. Entonces, lo que más te da saciedad, por decirlo así, son las proteínas. Y muchas veces sucede que las proteínas, como cumplen esta función de construcción, se llega a utilizar para que vos puedas resistir y vivir. Por lo tanto, si vos, por ejemplo, no sé, tenés una cierta cantidad de masa muscular, se va a dejar de utilizar las proteínas para ese crecimiento de masa muscular y va a pasar a ser como más vital, tipo como tenés que sobrevivir, por lo tanto te doy estas proteínas para que vos puedas vivir, para que pasa a hacer otras funciones, ¿sí? Bueno, con el tema del balance energético, ¿sí? Como dije, del tema de los nutrientes, tenemos macro y micro, ¿sí? Que bueno, eso también está en el libro. Y tanto el informe nutricional, que eso muchas veces Tartucci lo habla, es importante saber, ¿no? La cantidad de calorías, pero no obsesionarse, obviamente, pero sí aprender esto, ¿no? La cantidad de calorías. Por ejemplo, el carbohidrato tiene 4 calorías por gramo, lípidos tiene 9 y proteínas 4 también, si no me equivoco. Bien, a lo largo del día nosotros necesitamos por lo menos llegar a unas 2.000, 2.500 calorías, ¿sí? ¿Por qué tantas calorías? Bueno, primero para mantener el sistema vital, ¿no? Para mantener el funcionamiento vital. Y por último, para
para el ejercicio físico, para alguna actividad, si realizan baile, si realizan, no sé, crossfit, musculación, actividad física, cualquier tipo de actividad física, ciclismo, bueno, para todo se utiliza. Entonces, dependiendo de la cantidad de calorías y también teniendo en cuenta de tu contexto, ¿sí? Contexto me refiero a talla, peso, ¿sí? Si tenés alguna enfermedad, también juega mucho ahí. Las demandas, ¿sí?, de calorías va a ser o muy altas, o un poco más de 2500, o un poquito menos. Pero obviamente que es como a modo general, bueno, 2500 calorías. Bien. Bueno, por una parte eso, y ¿qué iba a decir? Se me fue. Bueno, hasta ahí, va a ver más o menos, a ver hasta ahí qué es, alguna duda que tenga, o algún comentario o algo, hasta que me acuerde qué iba a decir. Ahí recién preguntaban en el chat si estaría mal responder una pregunta de una actividad sin haber leído todo el material o toda la bibliografía. Creo que viene de la mano de lo que hablábamos hoy, ¿no? De si es necesario leer todo lo que mandan los profes. Bueno, leerte todo sería un golazo, ¿no? Pero todo el material no te va a alcanzar. Por lo tanto, yo te recomiendo que vayas directo con Wilmore y Costil y con López Chicharro, que ahí lo explican muy bien y siempre lo relacionan con un ejercicio. Está buenísimo. Cuanto más info, pero que te quede claro, te va a servir a vos, tanto para responder la pregunta como para poder aplicarlo en los trabajos prácticos y también para llevarlo a la vida habitual, ¿sí? A mí particularmente lo que me ayudó es todas las cosas que yo he aprendido tanto de fisio como fisio aplicada, lo llevaba a mi vida habitual. Con el tema del cambio de la alimentación, el ejercicio físico y todas esas cosas, es como que vas entendiendo un poco más y ya se te hace como algo común y de todos los días. Bueno, eso. No sé si respondí a la pregunta o... Lo de la proteína para construcción de músculo es por eso que, por ejemplo, cuando terminás una sesión de entrenamiento, ya no soy una persona sedentaria, traduciéndolo a una persona que entrena, es que lo primero que tenés que consumir es proteína para reconstruir ese músculo, el cual rompió tejido después de una sesión de entrenamiento, e incluso el cerebro hormonalmente le manda la señal para que el músculo se reconstruya, pero que se reconstruya más fuerte de lo que era anteriormente debido al esfuerzo al que fue sometido. Y ahí es donde entraría la proteína. Claro, en el tema de las proteínas, consumo de proteína, a esto iba, ¿no? Con el tema de las fuentes de energía, es que no es consumir todo en un solo momento. Hay muchas veces que nosotros nos dicen, tenés que hacer cierta cantidad de comidas para poder alcanzar a las 2500 calorías, para poder alcanzar los niveles de proteína, para alcanzar los niveles de grasa y así, ¿no? Pero en realidad lo que cuenta acá es cuánta proteína vos consumís al día y cómo lo repartís. Porque puede ser que vos consumas 25 gramos de proteína por día, ¿sí? Pero te lo podés comer en una sola comida. Te puedes comer las 2500 calorías en una sola comida y ¿qué comes el resto del día? Nada. Entonces, cuando se termine de entrenar, por ejemplo, no es que ya inmediatamente tenés que consumir proteína. Eso obviamente se basa a lo largo del día, ¿no? Si vos completás las cantidades de proteína, si vos ya venías consumiendo proteína, por ejemplo, ¿no? En el día, desde la mañana,
no es como que lo tomemos como una preocupación, como que algo de emergencia, no tengo que consumir proteína ya, porque si no, no me va a crecer la masa muscular. No, tenés un tiempo, ¿sí? Un tiempo para consumir proteína. Se dice que tenés un tiempo hasta 40 minutos, pero yo creo que es más, no es tan exacto, porque tu mismo cuerpo viene consumiendo ya proteínas desde la mañana. Ahora, lo que se recomienda, eso sí, es que en todas las comidas estén los tres tipos de energía, los tres tipos de alimentos, tanto grasa, carbohidratos y proteínas. Si es proteína un poco más, mejor. Eso. Pero no es exactamente como que ya, ahí. Así que bueno, eso. Eso también, como que quería aclarar, ¿no? Que por ahí a nosotros nos dicen, bueno, tenemos los tres tipos de energía, pero ¿cómo lo aplicamos en la vida? Eso, es lo básico, ¿no? Con el tipo de alimentación, por ejemplo, a nosotros nos dicen, lo más importante es que te hagas un buen desayuno. Un buen desayuno, porque así arrancamos la mañana y hacemos todo. Y en realidad no es así, porque muchas veces, no sé si a ustedes les ha pasado, que en la mañana no tienen hambre. O por ahí prefieren seguir de largo y después van directamente a la primera comida, que es el almuerzo. Bueno, el almuerzo es lo más básico y lo más importante, porque cuando estás apurado o apurada, agarramos cualquier cosa o nos compramos algo en la calle, y por ahí lo que es comer comida chatarra o productos ultraprocesados. ¿Sí? Productos ultraprocesados son muchito de miga, no sé, pebete o cosas fritas, algo rápido, ¿viste? Entonces, ¿por qué no invertir más bien ese tiempo en vez de comerte esa comida? Así que lo único que te va a dar es aumento del colesterol malo y fuente de grasa, o sea, triglicéridos, ¿sí? Que te van a aumentar más esa masa corporal y no te va a alimentar y tampoco te va a favorecer para el objetivo que vos tenés. Eso, es como que aprender, ¿no? El tema de la alimentación es importante. Creo que ahí está la clave también para poder aplicar lo que es esto del uso de los nutrientes y micro y macronutrientes. Bien, ¿qué más era? No sé si los chicos tienen alguna duda, algo que quieran preguntar. Perdón, los textos que habían recomendado, o sea, los autores eran Chicharro y ¿cuál otro? Y Wilmer y Costin. Ah, Es súper largo, pero claro. si vas al índice está todo. Bien. No sé si ustedes también solamente escuchan los teóricos de los profes y no ven algo más aparte, o sea, por su cuenta. ¿Hacen eso o suelen ver videos aparte? Hasta ahora vi solamente los que nos apuntaron. Lo que mandan. Bueno, yo lo que les recomiendo es que tanto igual seguramente las profes dejen ahí videos como explicativos. Bueno, hay algunos videos que por ahí te pueden aportar y otros que no. Lo que sí les digo es que si ustedes, por ejemplo, el mecanismo de contracción muscular, por ejemplo, ¿no? Es difícil entenderlo de manera teórica, como que sí o sí necesitamos ver el proceso dinámico y cómo sucede esa contracción muscular. Para esto le sugiero cualquier video que lo explique un médico.
porque un médico creo que lo explica mucho más completo que una persona por ahí que quiera aportar algo o tipo a modo youtuber y nada más. Si se meten en YouTube, ponen contracción muscular, medicina, aparece ahí, está todo. Y los dibujos y todo, está todo. Te dicen cómo comienza, cómo termina y cómo se regula, eh, desde el hipotálamo, de dónde manda, las señales, hormonas, todo eso. Buenísimo. ¿Qué más? Hola, sí, disculpa, yo tengo una consulta. Sí. A veces yo investigo, o sea, por ejemplo, hoy tenemos que resolver los trabajos prácticos y yo por ahí leo también cierta parte de lo que tendría que responder en los libros, busco y como que me ubico exactamente en lo que tengo que responder. No es como que lo leo desde el inicio. Pero a veces también, no sé, por ahí me resulta más fácil a mí como investigarlo, o sea, ponerlo en Google y que me salga lo que busco, ¿no? Y por ahí tratar de complementarlo. O sea, en el primer trabajo práctico que hice, lo hice de esa manera. Era como que buscaba la pregunta y leía, me salía un buen párrafo, lo leía y de ahí respondía. No sé si eso también está, o sea, es recomendable o es más específico ir a los textos que recomiendan los profes. Claro, yo también he hecho eso también, de poner la pregunta en Google y a ver qué es lo que me sale y de ahí lo voy leyendo y si responde a la pregunta lo copio y pego, digamos, por decirlo así. Pero hay muchas veces que por ahí los profes lo que esperan es que vos construyas tu propia respuesta, digamos, por lo mismo que te están preparando para un oral. En el oral siempre te van a decir, bueno, dame un ejemplo. ¿Y cómo se aplica ese ejemplo con la homeostasis, con el mecanismo de la fuente energética? ¿Cómo sucede? Entonces, acá creo que lo que cuesta más es relacionar. Porque si nosotros hablamos de teoría o si hablamos de temas bastante estructurados, sí lo podemos resolver porque lo podemos leer incluso, pero ya está. Ahora, ¿cómo eso lo aplicamos a algo real o a un ejemplo? ¿El TP1 de qué trataba? Y ese trataba de los alimentos, de los carbohidratos. ¿Y te acordás la pregunta? Sí, me acuerdo más o menos la pregunta. ¿Qué preguntaba? Por ejemplo, en la número 7, en la 6, 7 o creo que era, era en donde, o sea, al momento que ingeríamos carbohidratos, cuáles eran las fuentes de almacenamiento. O sea, cuando ingresaba, en qué órganos se almacenaban y cómo se distribuían. Bien. ¿Y qué respondiste vos? Y yo le puse o sea, al momento de ingresar como que se degradaba, se iba degradando y varias moléculas la iban ayudando. Llegaba a los músculos y después llegaba al hígado. Claro. Por medio de la sangre. Claro, sí. No, está bien. Ahora, Por ahí. Eso lo podríamos aplicar a una persona que está en reposo, ¿no? Entonces, bueno, como fuente inmediata lo que utiliza son los carbohidratos. ¿Sí? Claro. Después, si una persona, por ejemplo, está caminando, ¿sí?, a baja intensidad, lo que se utiliza como fuente energética son los hidratos de carbono. ¿Por qué? Porque la molécula no es tan, tiene una cadena corta, ¿sí?, y la degradación es mucho más rápida
que una molécula de lípidos. Ponemos en comparación tanto molécula de hidrato de carbono como molécula de lípidos, ¿sí? La que más te da fuente energética son los lípidos y los de hidrato de carbono no. Pero ¿qué pasa? La de lípidos, la cadena es muy larga, por eso sucede la beta oxidación. Es como que hay todo un proceso para poder llegar a algo tan chiquitito y después que pueda ingresar al ciclo de Krebs. O sea que la función va a ser aeróbica, ¿sí? Por eso es importante que siempre lo lleven a un ejemplo. No importa, un ejercicio muy simple, caminar, dar un saltito, levantar una cuchara o incluso hasta para hablar. También sucede esto también cuando se duerme, el proceso es aeróbico. Siempre estamos todo el tiempo consumiendo energía. Una pregunta, incluso relacionado con esto, ¿no? Más en lo práctico. Por ejemplo, las grasas sería como así como decías, por ejemplo, los carbohidratos, que sería lo más fácil, es decir, de degradar, de consumir. La grasa es lo que, con esfuerzos mayores, o sea, es lo último que se consume sería, ¿no? Por así decirlo. O sea, es como que generalmente estamos haciendo un esfuerzo aeróbico. Después, si le subimos la intensidad, pasamos a un proceso de además de que estamos haciendo el esfuerzo aeróbico, pasar a... Es como una capa encima de otra. No me sale el nombre. Anaeróbico, aláctico. Anaeróbico, láctico, ¿no sería? Sí, láctico o aláctico. Y aláctico ya no sería ya el tipo más de fuerza. El ATP, CP o PC, con la ATP, que dura por lo menos 6 segundos. Eso puedes aplicarlo para un montón de cosas, para emergencias. Cuando vos veas una reacción, ahí es donde se aplica. Por ejemplo, un pique, duración de una partida de carrera de 100 metros. También cuando el salto con garrocha, un salto en alto, salto en largo. Fuerza explosiva sería. Claro, sí. Ahí. Y ahí, igual la utilización de la grasa, de lo que vos decís, no hay que exactamente, para un ejercicio se va a utilizar las grasas. Las 3 fuentes de energía siempre están así, digamos, no tenés que imaginar que son 3. ¿Sí? Dependiendo del ejercicio que vos hagas, va a haber una que va a subir y la otra va a bajar. ¿Sí? Si es un esfuerzo máximo, se va a utilizar el ATP-CP, ¿sí? Entonces va a subir. Pero eso no quiere decir que las demás no estén funcionando. Sí van a funcionar, pero van a funcionar un poco menos. Cuando te dicen, ¿cómo hago para eliminar las grasas? ¿Sí? Las grasas siempre van a estar y siempre van a estar siendo utilizadas. ¿Cómo? Se van a oxidar. No importa el momento o un ejercicio con mayor esfuerzo físico. Vos podés estar incluso caminando y estás oxidando grasa. Ahora, ¿cuánta grasa estás oxidando? Esa es la pregunta, ¿no? Muy pequeña. Por ejemplo, si vos te haces una maratón o te vas a correr 5 kilómetros o haces un HIIT o haces cardio, ¿sí? La eliminación de la grasa no es que se elimina, se oxida mucho más. Ahora, cuando hacemos fuerza, por ejemplo, fuerza o trabajamos musculación, levantamos pesa, la utilización de las grasas también está. Que incluso, bueno, con las evidencias científicas lo que se ha visto es que la utilización de las grasas se utiliza y se oxida casi todo el día. Por lo tanto, vas a oxidar más grasa y físicamente lo que vas a notar es que esa grasa se ha consumido.
¿sí? Que quizás por ahí en lo que son estos, ¿no? Bueno, cardio, un poco más, ejercicio más cardiovascular, claro, no es mucho, digamos. Pero ahí lo que trabajás es más el funcionamiento cardiovascular y hasta ahí, la resistencia, es como que está más ligado a otras cosas. Pero es así, o sea, se utiliza las tres. Ahora, de esas tres, dependiendo en qué ejercicio y esfuerzo que vos estés haciendo, se va a utilizar más o menos. Es como un juego, voy así, voy bien, así. Claro. Por eso que se pregunta siempre el objetivo cuando se va a entrenar a alguien. Claro, tal cual, sí, sí, sí. Por eso una persona, por ejemplo, que nosotros la vemos una persona delgada, ¿no? Que lo solemos llamar, ¿no? Flaca, no es tan recomendable que realice cardio porque lo que le va a demandar más y lo que va a mejorar mejor su salud para el crecimiento de la masa muscular es fuerza. Ahora, no es que priorizamos una sobre la otra y no es que priorizamos el cardio sobre el ejercicio físico, muscular, no, sino que las dos tienen que estar. ¿Por qué? Porque una te da ciertos beneficios, como el cardio que te da muchas mitocondrias, y es fundamental tener mitocondrias, por eso los procesos también energéticos suceden con las mitocondrias, y por el otro lado te da el crecimiento de la masa muscular. Entonces, si vos no tenés mitocondrias, que es lo que te da el cardio, no podés aumentar la masa muscular. Es así, es como que las dos tienen que estar. Ahora, dependiendo y el contexto de la persona, se va a tener que ir regulando cuánto de cardio y cuánto de esfuerzo físico, ¿sí? Incluso el momento también. El momento en el que aplicás el cardio, en el momento en el que aplicás un entrenamiento más de fuerza, el momento Claro. dentro incluso de la propia sesión. Sí, claro, porque lo puedes hacer incluso hasta una combinación de los dos. Puedes hacer, bueno, eso ya es como un entrenamiento más funcional, ¿no? Pero de esas dos podemos aplicarlo tanto cardio por un lado y después musculación. Ahora, ¿cuánto de entrenamiento podría ser para una persona? Lo recomendable es hacer por lo menos mínimo 3 veces por semana fuerza, ¿sí? Que se dice, bueno, muchas veces no, bueno, actividad física, pero ¿de qué? O sea, ¿qué cosa hago? Pero lo recomendable es, sí, fuerza, es fundamental, para todo tipo, que puede ser resistencia, todo, incluso cambiando las posiciones, jugando con la gravedad también, eso básicamente. ¿Qué onda, chicos? ¿Tienen alguna otra duda? Anímense, che. Vengan, Anímense. Anímense porque si me preguntan algo de relación al parcial, cómo se toma, esas cosas, que yo, digamos, bueno, lo rendí final este año recién, así que no es que estoy como media oxidada ni nada. Que bueno, yo cuando la cursé en 2018, hace un montón, y recién pude sacar el final. Pero no por una cuestión de que sea difícil, o sea, que a mí se me hizo imposible, sino porque no la preparé, por eso. Y como que la pateé yo, por un miedo mío. ¿Cómo fue el final de fisio, tipo virtual? Bueno, te comento, yo me anoté a la cursada de verano, ¿viste? Y no es que los profesores te hacen hacer algo como para que vos vayas ya aprobando y nada más. Sino que sí o sí vas a tener que pasar por una instancia, ¿sí?, de examen, donde ellos te van a hacer por lo menos 10 preguntas, 15 preguntas, como mucho, y te va a dar unas opciones.
De esas opciones hay algunas que son acertadas y hay otras que obviamente ya la identifican como que esto es cualquier cosa, esto no es. Las preguntas no eran nada con doble sentido ni confusas, al menos las que me tocó a mí, no eran confusas, ya incluso las había leído por ahí en algún otro lado por el tema de las capturas que se pasan, ¿viste? Pero dije, bueno, lo voy a hacer con lo que yo sé. Tampoco estaba como todo el tiempo mirando, porque nos dio 1 hora, así que teníamos como la posibilidad de chequear con algo, pero hay muchas veces que no, por ahí los nervios o decís, no lo voy a cambiar, porque si lo llevo a cambiar capaz estaba bien y la pongo mal ahora. Entonces, trabajar un poco la seguridad, eso también es importante. La respuesta no apareció, pero sí apareció la nota, que, bueno, con el listado que nos mandaron y mi apellido estaba ahí, entonces dije, bueno, pasé al oral. En el oral teníamos una sala virtual, ¿sí? General, donde estaban los ayudantes, y los ayudantes te derivaban con un profesor. Y me dijo, bueno, entras con Pacheco. Y yo tenía entendido que Pacheco no era como muy exigente con el tema del oral, entonces dije, bueno, mejor voy con ella. Nada, Pacheco me preguntó a mí de cuál era la pregunta que más me llamaba la atención o por dónde quería empezar y bueno, de ahí empezamos a hablar, ¿no? Bueno, le dije, mira, profe, yo te soy sincera, le digo, a mí me costó un montón de las hormonas. Porque literal, o sea, hasta ahora vos si me preguntás algo, ¿cuáles son las funciones de las hormonas o de dónde sale? Es como que, pará, tengo que verlo como para decírtelo. No me lo sé de memoria así o que yo te lo diría al toque, mirá, es esto y esto y esto. No. Y en esa pregunta teníamos que ordenar las funciones con los tipos de hormonas. Bueno, y le dije, tenía un problema algo con el tema de la hormona de crecimiento. Y me dice, ¿y cuál es la función de la hormona de crecimiento? Y no me salía. Entonces le di un ejemplo. Y me dice, bueno, ¿y ahora cuál es la función fisiológica de la hormona? Está bien el ejemplo, pero decime la función fisiológica. Entonces le dije, bueno, la construcción de la masa muscular, el crecimiento, de todo, y de ahí le agregué yo también que cuando se llega a la adolescencia, si la hormona de crecimiento no es que disminuye, no es que se corta, sino que disminuye. Por lo tanto, las personas llegan hasta un tope, ¿no?, de crecimiento. Y de ahí pueden crecer quizás 2 centímetros más. Que incluso, bueno, están los estudios, ¿no?, que dicen, bueno, hasta tal año se puede crecer y después te quedas a esa altura. Bueno, eso es medio real, por decirlo así, porque mi vieja tiene 50 años, creció 2 centímetros más. Bueno. Bueno, me dice, bueno, está bien. Y ahora explícame cuáles son los medios para la transferencia de energía, ¿no? Que es lo de termorregulación, ¿sí?, radiación, convección. Entonces yo le dije, bueno, les nombré. Y me preguntó cuál de esos se puede utilizar, no sé, ahora en el momento. ¿Cuál es el que estás utilizando vos? Me dice, ahora que estás en reposo. Entonces yo le había dicho, no sé, no me acuerdo, y me dice, bueno, la radiación, me dice. ¿Por qué? Porque tu transferencia de energía, ¿sí?, se relaciona con el ambiente donde estás, tanto de tu cuerpo con el ambiente. Si tu ambiente, por ejemplo, es caluroso, ¿sí?, hay mayor temperatura en ese lugar que tu propio cuerpo. Por lo tanto, vos vas a adquirir más temperatura por ese ambiente que por tu cuerpo. Ahora, si ese ambiente es menor, tiene menos temperatura, tu cuerpo se va a enfriar. Por lo tanto, va a bajar esa temperatura.
funciona así, me dice. Lo mismo pasa en el aula, y bueno, me dio como una media charla ahí, y me dice, bueno, ya está, estás aprobada, me dijo. Pero eso también con los profes, sucede que, por ejemplo, Hiver, a mi compañera, le dijo, bueno, acá estoy viendo tu examen, tenés todos estos errores. Y le fue tomando todos los errores. O sea, no le dio pie, digamos, para que ella pueda elegir o que pueda comenzar a hablar de algo. No, él va directo, ahí. Bruno, por lo que me llegaron los mensajes, es que como que enseguida te bocha. O sea, si vos le contestas mal, o sea, mal conceptualmente, o ya si empezás mal, ahí ya está, te dice volver a la otra mesa, o hay muchas veces que por ahí se sale de sus cabales, digamos, porque pasa otra cosa que no tiene nada que ver con vos. Bueno, así, Tarducci siempre te toma todo lo que es el tema de los sistemas energéticos, y Marracino se va mucho por el tema de las hormonas, por ahí de los mecanismos de contracción muscular, cardiovascular, eso. Y también te suelen preguntar algo de la unidad 4 y 5. La unidad 4 es fundamental, fija que te van a preguntar, porque al final ellos lo toman como la estructura de la fisiología humana. Y la unidad 5 es como, bueno, un poco si nos queremos poner a charlar, hablamos algo de la diabetes, algo de la hipertensión, algo de las personas con discapacidad, algo sobre la obesidad y nada más, así. Pero yo lo que les recomiendo para quienes preparan tanto el final como para este oral, que se va a dar seguramente con cierre de unidades o para la promoción, que primero ensayen ustedes prepárense su propio material, ¿sí? Y ensayen, hablen solos, que parezcan hasta loquitos o loquitas, pero primero para perder el miedo y también para que puedan expresarse bien. Y eso, básicamente, que den ejemplos, ¿sí? La utilización de los ejemplos no se piensa con ejemplos que por ahí demande o el profesor vea, ¿no? Que esto te puedo preguntar un montón de cosas. Por ejemplo, una persona que hace ejercicio físico, pero que tiene como prescripción médica diabetes. Entonces el profe te va a decir, ¿y cómo se da la diabetes? ¿Qué hormona? ¿Qué es lo que está pasando con la insulina? Es como que se va desglosando un montón de cosas. No, vos le das un ejemplo. Bien, el ejemplo está bien. Ahora el profe va por el otro lado, por la parte teórica, de analizar los conceptos. Entonces capaz vos no preparaste ese lado y ya está, te mató. Entonces por eso, dar siempre ejemplos simples, o si ustedes quieren dar un ejemplo que esté bastante completo pero un poco dificultoso, prepárense bien. Bueno, otra cosa también, no sé, como recomendación, por ahí un poco más personal, no sé si ustedes estudian en grupos y hacen tipo como, bueno, compartimos Zoom y lo vamos estudiando así. A mí lo que me sirvió es estudiar sola. Porque uno, bueno, no coincidía por ahí con mi compañera o compañero con el tema de los horarios. Y segundo, porque por ahí me entendía yo sola y capaz la otra persona no me entendía. Eso. Manéjense como a ustedes mejor les parezca. Y por ahí no se complique tanto en buscar compañeros, compañeras, no. Manejen ustedes y busquen siempre videos, muchos videos. Si quieren hasta informes o documentales, por ahí les sirve mucho más si se ponen algo de fisio, ponele, mientras que están almorzando o lo que sea, dejen el celular, eso sí, dejen el celular
porque ahí se nos va el tiempo. Y después creo que viene de la mano con la carrera que estamos estudiando, todo lo que es relacionarlo con un ejemplo práctico, ¿no? Tipo que no quede solamente tan descriptivo. A mí me pasó, por ejemplo, con anatomía, que me ponía a leer, no sé, tengo los Capanchi ahí, me ponía a leer los Capanchi y era como, ¿viste? Y cuando lo pasaba... Claro, ¿y ahora qué hago? Claro, lo pasaba Sí, a traducirlo a un movimiento o a un ejemplo de la práctica y cosa que a mí me servía mejor así, porque después, está bien que haya cosas en común, pero no estamos estudiando medicina. O sea, para nosotros que estamos estudiando el profesorado o la licenciatura en educación física, nos sirve transmitir todo eso a la práctica y poder entender cómo se relaciona. Me pasa a poner con el tema de las hormonas, ¿viste? ¿Qué sé yo? ¿Por qué cuando funciona, no sé, la testosterona no se genera cortisol, o cuando segregas cortisol no segregas testosterona? Entonces yo decía, bueno, esto es como algo muy al aire, pienso, ¿no? Y después me pongo a pensar, no, pero esto me sirve para un entrenamiento, por ejemplo, porque si, no sé, yo antes me pasaba que yo siempre fui de entrenar solo, la mayoría de las veces, ¿viste? A veces iba a algún gimnasio, pero capaz iba a un gimnasio y me pasaba que me ponían en la bici 15 minutos o me ponían a trotar y después me ponían a entrenar. Y yo veía que al principio obviamente avanzás, pero después llegaba un momento que me estancaba, ¿viste? Obviamente que no depende solo de eso, sino de, como decíamos, la alimentación y un montón de cosas. Lo que se dice la tarea para casa, ¿viste? El contacto con el sol, el dormir, un montón de cosas. Pero después, estudiando, leyendo, ¿viste? Es como que, no sé, por ejemplo, la actividad aeróbica. Generás, segregás cortisol. Y el cortisol y la testosterona son dos hormonas que no es que se van a dar a la vez, o se da una o se segrega la otra. Entonces, claro. vas a un gimnasio, el profe te dice, bueno, corre, hacé y después entrenás fuerza. Estás segregando cortisol, para entrenar la fuerza necesitas segregar testosterona, entonces está bueno ir conociendo esas cosas y traducirlas a la práctica. ¿Para qué me sirve esto? Porque si no es como que queda todo descriptivo y decís, ¿para qué me sirve? Claro, porque si no, después terminás yendo al médico y el médico te dice, tenés que caminar. Sí. O tenés que hacer Entonces, actividad física. Sí, pero claro, por ejemplo, a mi viejo le dijeron, bueno, tenés los triglicéridos altos, anda a caminar, le dijeron. Y yo le dije, cualquiera, le digo, cualquier cosa te dijo, no sabe, no sabe. Y mi viejo me dice, no, pero bueno, si ella es médica, ella sabe. Yo le digo, pero yo estoy estudiando eso, le digo. No, claro, le digo que no es así. esos Que no es médicos así. que te hacen, te mandan a hacer ejercicio, ¿qué quieren? ¿Que yo empiece a recomendar fármacos también? O sea, no da. Claro, pero aparte de eso, no te dicen y no te derivan eh, con quién podés tratar. Está bien, bueno, empezá a hacer actividad física, buenísimo. ¿Con quién me derivas? ¿A dónde voy? ¿Qué hago? ¿Voy a un nutricionista por el tema de alimentación? ¿Voy a un profe? ¿Preparador físico? ¿A dónde? Entonces, no te lo dicen. Y tampoco te dicen cómo prevenir, cómo bajar esos triglicéridos o cómo no llegar a tener triglicéridos altos, digamos, por fuera de los valores normales. No te lo dicen. Entonces, bueno, si una persona por ahí que estas cosas lo lleva a la práctica por ahí mismo, no, bueno, voy a investigar por mi cuenta porque quiero saber qué es lo que sucede con mi cuerpo, cómo puedo ayudar, digamos, a prevenir enfermedades. Y acá bueno, tal vez sale, ¿no? Todo el tema de los gimnasios ahora que están cerrados, que lo ven como foco de contagio, pero en realidad no es así, porque hay evidencias e incluso la otra vez vi un video de un profesor de educación física que también es jugador de vóley olímpico, que él tenía COVID, él no lo sabía, estuvo una hora en contacto con 15 personas más dentro de un gimnasio, un lugar chico. Cuestión que, no sé, después de 2 días él se sintió mal,
se hizo el test, le salió positivo. Y llamó a todas esas personas que estaban ahí, que estuvieron en ese día con él, y les preguntó si alguno se había contagiado. Le dijo que ninguno se había contagiado. Por lo tanto, fíjate que hay cierta barrera que si vos tenés las defensas un poco más altas y tenés un buen entrenamiento, lo más posible y probable es que, bueno, de que no te contagies, es como, bueno, no sé, medio imposible, ¿no? Contagiarse. Pero que tengas cualquier enfermedad y se te agrave, o que tengas esas instancias donde quedes en coma, no se te va a dar. Porque por lo mismo del entrenamiento que tiene tu cuerpo y las defensas y el funcionamiento y todo lo que sucede con tu cuerpo está entrenado. Por lo tanto, tu condición es muy distinta a una persona sedentaria. Una persona, no sé ustedes si observaron, la mayoría de los fallecidos fueron personas sedentarias, personas con sobrepeso, pero no calificando el peso, porque si yo peso un poco más, un poco menos, no, sino por el tema del tejido graso. La inactividad física, digamos, prevaleció tanto en esta cuarentena mundial que lo que hizo fue afectar eso a las personas y por eso la cantidad de pérdidas. Y ahora dicen que está afectando esto a los más jóvenes. Y sí, porque la mayoría de los jóvenes, antes, ¿dónde estábamos? En centros deportivos, realizando fútbol, vóley, campo de deportes. El campo de deportes para vacío. Antes estaba lleno, explotado. Las plazas. Todos esos lugares ahora están vacíos. ¿Y qué hacen? Los chicos, por ejemplo, yo, bueno, soy árbitra de fútbol y todos los clubes están cerrados. Por una parte, bueno, yo me quedo sin trabajo, pero por una parte ellos se quedan sin realizar actividad física. Entonces, esas cosas, ¿no? Que por ahí el gobierno ve ciertas cosas, pero hay algo que no está bien. Yo pienso también que aparte sirve en el sentido de que, no sé, por ejemplo, muchos, a veces capaz, tomando de vista a los jóvenes capaz, el virus es capaz como que, no es que el virus te va a matar, pero capaz viene de la mano de alguna patología y con alguna patología previa es ahí a donde va y a donde te puede incluso, no sé, la propia patología es como que, no sé cómo expresarlo, pero... Sí, vos podés tener hasta un soplo en el corazón. Claro. ¿Entendés? Podés tener algo mínimo que vos no lo sabés. Que vos decís, estoy re bien, porque vivo todos los días, estoy re bien. No es me como que siento te mal. amplifica. Es como que si tenés una patología es como que te lo amplifica. Yo los casos que he conocido de gente con patologías es como que, no sé, si tienen un problema, pero no solamente hablo de lo circulatorio o de lo respiratorio, sino por ejemplo, no sé, una persona que tiene, no sé, que es intolerante a la lactosa, ponerle, le caían peor las cosas, ¿viste? Es como que cualquier patología que tengas como que te la amplifica. Y creo que hay algunas patologías que con la propia actividad física, y por actividad física no me refiero solamente a salir a correr, sino en el entrenamiento Todo. físico, más la buena alimentación y los buenos hábitos, ayudan a prevenir ciertas patologías. Y no solamente viéndolo desde el lado físico, sino también desde el lado anímico. Se entiende que el entrenamiento genera Endorfinas. Sí. Y el tema es todo. Pero hay muchas veces, sí. Es como Sí, que no. tipo, a mucha gente es como que también te caes anímicamente también. Venías haciendo una actividad, algún deporte o algo, y como que volvés a esto y se complica, ¿viste? Es como más difícil. Por más Claro. que uno la pueda entrenar en casa, pero no es lo mismo, ¿viste? Yo creo que con las medidas correspondientes, con un buen protocolo, se puede seguir haciendo actividad física al aire libre, con distancia, con cantidad de personas controladas. A mí me parece que se puede.
porque posta que la actividad física a nivel sociedad es algo que hay que empujar, más nosotros como profesores o futuros profesores de educación física, parece que es algo que importante, ¿no? Perdón, te recorté. No, sí, totalmente. De hecho, si hay muchas veces, ¿no?, que sucede que en el propio entrenamiento no sentís algo como, no te sentís bien, por ahí te sentís muy cansado, no tenés ganas de hacer nada. Entonces hay que buscar otras cosas. Hay muchas veces que por ahí a las personas le dicen, bueno, tenés que entrenar, y hay personas sí, posta, que no les gusta entrenar, pero entonces lo hacen con un, bueno, cumplí, ¿no? Y ese cumplí es como, bueno, me lo voy tomando primera vez, bueno, bien, después más o menos, después ya no me gusta y después lo detesto. Y entonces entreno, pero con mala gana. Entreno todo, bueno, porque lo hago por una cuestión física. Entonces, del lado anímico, por ahí estaría buenísimo que hagan lo que les guste, aparte. Entonces digan, bueno, mañana, a la mañana entreno, o el momento que vos quieras, entreno, sí, pero después o antes me voy a hacer lo que a mí me gusta, que por ahí es salir a correr, si es escuchar música, bailar, lo que sea. Entonces, la falta de complementar, digamos, y estas cosas que no los cuentan y capaz, ¿no?, se vuelve un poco obligatoria y es como un poco pesado. Y bueno, lo que vos decís, ¿no?, que lo que nosotros tenemos que fomentar, sí, pasa que hay muchos profes que todavía se están actualizando, digamos, con las nuevas evidencias, y por ahí suelen hacer esto, ¿no?, de quedarse en la escuela vieja, de yo te doy estos contenidos, vos lo hacés, lo construís, y si no sale, bueno, pero ya te lo di. Y no, hay que buscar siempre algo nuevo para poder progresar y llegar a lo que vos querés. Incentivar también. Por esto mismo sucede un montón de cosas, como el año pasado que sucedió el tema de las influencers, ¿viste? Que toman esto como el entrenamiento, y te da ciertas cosas que una persona que sabe que es un mito, pero esta persona lo sigue prevaleciendo y lo sigue fomentando porque para ganar seguidores, por una cuestión también como que sale el lado económico de ahí. Entonces es utilizar algo que no está bien, digamos. Que claro, jugar como con que viene cualquiera y arma rutinas, por ejemplo. Cualquiera te dice, te recomiendo esta rutina, como primero tomando primero error, una de las primeras cosas que nos enseñan en educación física es que todos somos distintos y que no va a funcionar una fórmula secreta para todos. O sea, hay que analizar cada caso, cada persona, y es como que esos videos de YouTube que hacían una rutina general y decían rutina para, no sé, perder grasa abdominal y y que capaz a una persona le sale re bien y a otra persona le recuesta y a otro capaz no le sirve porque ya superó esa etapa, es claro, pasa que cuando te metes en el mundo de entrenamiento, como a nivel general, ¿no? Vos decís, bueno, hago una rutina, bueno, perfecto, entiendo que no me lo tiene que realizar una persona que no tenga título, entonces voy por el lado de la persona que tiene título. ¿Qué pasa? Esa persona que tiene título, por ahí te da la rutina, ¿no? Y la persona, ¿no?, la que quiere esa rutina, dice, bueno, listo, lo voy a hacer, lo hago, Pero, ¿qué pasa? Dentro de un ejercicio, por ejemplo, ahí todo el mundo te dice, para que tengas mejores abdominales, tengas esto, hacete la plancha, anda con plancha, estática. Entonces vos lo haces. Pero ¿qué pasa? El que sabe, o sea, la persona con título que está estudiando y que está capacitándose constantemente, empieza a notar que la fuerza por ahí se va por el lado izquierdo, más por el lado derecho, que hay hay una cierta curva en la columna que fuerza más al sistema lumbar, hay un esfuerzo por ahí en la cervical, no tiene mucha participación o fuerza en la parte abdominal, entonces
es como que trabajar el core, digamos, demanda otras cosas como para llegar a una plancha, ¿no? Yo te puedo dar ejercicios, sí, te doy, pero analicemos esos ejercicios, cómo se aplica en tu cuerpo. ¿Qué tan grave puede ser no mirarte? ¿Qué tan grave puede ser que no te dé ejercicios o drills para corregir y que puedas hacer bien la técnica? Entonces, esas cosas no es como que, bueno, modo simple, o los que hacen ahora, por ejemplo, personal trainer, en Instagram vivos, así, y millones, bueno, no, 20.000, 15.000, 10.000 personas del otro lado, pero no te veo, pongo un teléfono y hago lo que a mí se me canta, ¿viste? Claro. Entonces, hay una cuestión de que te doy una mirada general, te la doy y encárgate vos. Ahora, lo que hace el profe, por lo menos lo que se dedican al gimnasio, ¿no? Lo que trabajan en gimnasio, siempre, no siempre, obviamente que hay de todo tipo de personas y profesionales como en todos los rubros, pero el que digamos, el que le gusta, ¿no? Y al que hace bien el trabajo, ve estas cuestiones. Si lo estás haciendo bien, si puedes hacer, y si no, te doy otro ejercicio, y si no, para llegar a la técnica te doy ejercicios que puedan mejorar tu técnica. Esas cuestiones. Y después yo sé que fisio a veces al principio puede ser un poco abstracta, ¿no? Porque, o sea, capaz vos vas empezando, más si venimos, qué sé yo, de la presencialidad, estamos en la virtualidad, capaz uno agarra, no sé, nutrientes, células, no sé, pasás de lo atómico a lo tejido, pero creo que está bueno que se pueda, no sé, esto va para todos, creo que está bueno que a medida que vayamos avanzando en la cursada, podamos ir relacionándolo con lo práctico, que es lo que va construyendo la carrera. Así como pasó con Anato el año pasado, base con fisio, después fisio aplicada a la educación física, no sé cómo será, supongo que será más aplicada a... Pero, sí, hermosa. Porque creo que lo más difícil de estudiar estas materias, me parece que lo más difícil de estudiar estas materias es pasarlo al plano más práctico, ¿no? Porque si no, a veces pasa como, no sé, a mí me pasa a veces con sociología, que no es que no me guste, pero es como que depende del perfil de cada persona, pero venís más con lo práctico, venís con esto, y de la nada empezás a leer otro tipo de textos que es como que te cuesta verlo, ¿viste? En cambio, no sé, en los ejes, por ejemplo, pasa mucho. En los ejes es como que vos tenés textos, pero lo aplicás al deporte o al juego o a la gimnasia, depende del eje que estés cursando, y lo podés aplicar. En Anato es un poco más difícil, pero creo que es más fácil aplicarlo que en fisio. Y en fisio capaz al principio creo que es lo más difícil porque venís desde el átomo, la molécula, hasta llegar al tejido. Pero yo creo que a medida que va avanzando y se va haciendo más complejo, se puede relacionar un poco más con la práctica, ¿no? Después, obviamente, no todo el mundo, incluso por más que sea profesor de educación física, hay gente que capaz está estudiando para profesorado o licenciatura y capaz no le gusta entrenar, puede pasar también. Pero no solamente traducir, o sea, que la práctica no signifique el entrenamiento, sino que la práctica signifique poner en el caso de los profes una clase de educación física, por ejemplo. O incluso el licenciado, ponerle, ¿no? Licenciada, que capaz no está estudiando para profesorado, pero tiene que hacer investigaciones en el campo de la educación física. Y la investigación justamente tiene que venir del campo, que es la clase de educación física. O sea, sí o sí terminás yendo al mismo lado y creo que la relación con la práctica es algo que tenemos que hacer. Aparte va a hacer que se nos facilite más, podemos visualizarlo, ¿no? Podemos entenderlo de esa manera, con el ejemplo de fisiología humana, por ejemplo. Claro, pasa que fisiología, cuando vos te dan como el lado de la, por ejemplo, tortora, de la bibliografía, es como muy descriptivo. Entonces vos decís, uy, qué embole. Pero por ahí los profes, porque al final no te preguntan nada de los descriptivos, digamos. Siempre te basan o te preguntan algo funcional y nada más. Pero no está mal, digamos, saber la composición, así como analizamos, por ejemplo, la composición de la sangre.
¿Por qué? O sea, por ahí eso de última, como de manera autónoma, bueno, lo estudio yo porque me interesa. Pero no está mal, o sea, está bien, de hecho está bien, hay que saber cómo es el fémur, hay que saber cómo es, o cuáles son las curvas de la clavícula, dónde se dan las lesiones, porque nos puede tocar esto también de que las clases de educación física no sean solamente de entrenamiento, y obvio que sí, obviamente que no tiene que ser así. Incluso educación física creo que es una de las carreras, uno de los campos que siempre se tiende a agarrar de muchos campos. Por eso está en el medio. Tenés la kinesiología, entonces hacemos ejercicios por ahí adaptados a la kinesiología. Por el lado de la fisiología, entrenamiento, después clubes, tenemos clases en la escuela, CEF, gimnasia artística, un montón. Entonces, ¿qué pasa? Estos ejes, digamos, que vos decís, se los utiliza al final como medio para esto. Después, si vos querés trabajar algo más específico, o meterte en gimnasia artística o en vóley, ya trabajar vóley, ahí es otra cosa. ¿Viste? Como que, bueno, ya lo vas viendo por el otro lado, con un poco más de la posición de un entrenador, decirlo así. Pero sí, o sea, no está mal no estudiarlo, sí. No, sí, obvio. ¿Tienen alguna duda respecto al contenido o al modo de examen o incluso al propio campus donde encontrar las cosas? ¿Recomendación de alguna bibliografía? No sé, chicos, si les queda algo que quieran entender o les queda alguna duda. Son 3:30, digo, porque por ahí tienen que hacer cosas. No, yo por mi parte... El espacio, perdón, que te interrumpí. Les voy a agradecer el espacio, me recontra ayuda, no así como Brigitte, a mí me recontra ayuda charlar. Al estudiar me súper ayuda, el año pasado me fue re difícil no tener a alguien con quien hablar. Y qué sé yo, por ahí uno interpreta de una manera y hay una manera más simple de entenderlo y bueno, nada. Para mí es súper fácil hablarlo que estar leyendo el texto que a veces vos estás como que con muchas cosas en la cabeza y el texto toda estructura y todo así, y como decís vos, pasarlo a lo funcional, pasarlo a lo práctico, nada, las charlas recontra ayudan. Así que me voy a colgar en todas las que hagan. Sí. No, te quería decir, Jessy, que siempre leas el libro, o si no, de última, bueno, quiero saber más o menos cómo es el tema. ¿Cómo es el tema de la construcción, de la contracción muscular? No sé. Entonces no sé nada, no sé ningún proceso. Entonces, mirate un video, digamos, a modo explicativo, con todas las figuritas, todo. Pero video, o sea, de YouTube, o si no, si te levantás un teórico de la profe o profe, bueno. Pero mirate un video como para saber a modo general de lo que va a hablar y de lo que se trata. Después, cuando leas el libro, ¿sí? Tampoco es mucho, no es mucho, vas a encontrar que está todo, o sea, tanto de la práctica como lo hicieron en el video, está ahí. Y de última, lo que podrías hacer es copiar tal cual como lo dice en el video. No te mires uno solo, mirate varios. Si hay muchos que coinciden, es eso nada más. Y por ahí si hay alguna información un poco más que a vos te suena como, esto es muy importante, lo voy a poner, a pesar que no esté tan figurado por ahí en el programa, tenerlo en cuenta, que por ahí después si hacen un Zoom o algo, con los profes le preguntás. Claro. Eso. Bueno, gracias. Jofre. De mi parte, pues nada, igual muchas gracias. Yo tenía esa duda, porque como le decía a Brigitte, que cuando tenía que hacer los trabajos prácticos,
pues yo tomaba cierta parte de información de los libros y también iba al internet. Está bien, no, está bien, está bien. Ahora ya sí, todas las y cosas pues nada, que igual, ustedes muchas sientan. gracias porque... ¿Cómo? No, que gracias por... perdón por el fondo, bueno. Tengo un vecino que está poniendo la canción. No, o sea, pero nada, gracias por la videollamada. Es bueno. Me ayudó bastante también para despejar ciertas dudas, para escuchar e incorporar información. No, está bien, gracias. De hecho, todas las cosas que ustedes sientan que es necesario para la materia, o sea, para poder estudiar y para poder preparar un final, parcial, incluso hasta responder las mismas actividades, busquen, digamos, ustedes qué es lo que les falta. Siempre van a sentir que les falta algo, eso, o por ahí van a sentir que no sé nada. Pero, o sea, tranqui, no se alarmen tampoco así y cualquier cosa consulten, o manden un mail a los profes. Siempre van a tener que contestarles. Si no les llega a contestar, obviamente que ahí sí pregunten a los grupos de UNITE o cualquier otro centro, porque es fundamental que los profes te respondan. O sea, no puede ser que los profes te dejen a la deriva, digamos. Incluso los foros también. Los foros sirven mucho porque también lo ven los otros compañeros y a veces, muchas veces pasan que vos tenés una duda y creés que es solamente una duda que tenés vos y la tienen varios y ven que alguien responde y si no te responde el profe, un compañero. Sí. Todo. Bueno, ¿alguna consulta más? Poppy, ¿vos te ingresaste ahora? Ingresó recién, me parece. Perdón, no escuché. No, Poppy, una chica. Bueno, abandonó. Perdón. Sí. Así que bueno. Chicos, armamos un formulario y venimos compartiendo. Estamos pidiendo la reapertura de la beca de apuntes. No sé si algunos entraron el año pasado, capaz no la llegaron a ver, pero antes había una beca del centro de estudiantes que era la beca de apuntes, que justamente te dan un cartoncito con cierta cantidad de hojas al mes para sacar de la fotocopiadora del centro de estudiantes. Esa cantidad de hojas era la que tenías gratuita cada mes, entonces podías ir a imprimir textos hasta llegar a esa cantidad, después ya superar esa cantidad los pagabas. Hace poco reabrió la fotocopiadora del centro de estudiantes, pero la beca de apuntes todavía no se empezó a implementar, entonces venimos haciendo circular un formulario que ahí les dejé el link para que lo miren, lo llenen y si quieren también lo difundan en los grupos que estén. Ahí está mejor explicado igual también cómo es lo de la beca de apuntes también. Porque posta que cambia mucho leer en papel o leer en una computadora, en un celular o cualquier cosa. Nada, si tienen alguna otra duda o algo más que quieran compartir. Bueno, chicos, yo me despido porque no tengo batería ya. Les mando un beso, muchas gracias y bueno, voy a estar al tanto por alguna otra. Bueno, nos vemos. Nos vemos. Chao. Nos vemos, chicos, cuídense entonces. Saludos a todos. Chao. Chao, hasta luego.